A esta hora, pues, como hace un rato lo advertimos y también pues como nos hemos venido dando cuenta a través de distintos medios de comunicación, pues se conoció del fallecimiento del Papa. Pues lastimosamente pues venía con una situación de salud bastante complicada. Ayer, podríamos decirlo, hizo un esfuerzo, según indican algunos medios, pues tal vez incluso los médicos le habían recomendado y le decían que no era ni siquiera recomendable que hiciera ese tipo de salidas. Pues él decidió hacerlo y pues hoy a las 7:45 creo de la mañana, hora de Roma, pues nos dimos pues a la tarea de conocer esta lamentable situación. Hay algunos aspectos, algunas dudas que pues quedan después de esta situación, un legado que deja el Papa Francisco, y para hablar un poco, extender este tema, nos acompaña a esta hora Misael Cuán. Él es catedrático de centros de la Universidad del Rosario. Pues amablemente nos atiende, le agradecemos, catedrático, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Toto. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, pues muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido Papa. En estos momentos la Iglesia mundial, la Iglesia Católica Mundial y la Iglesia colombiana está muy compungida, muy triste por la partida de un Papa que será inolvidable, un Papa que murió con las botas puestas, ¿cierto? Creo que hasta el último momento cumplió con su deber, ¿cierto? Animando a la comunidad, animando a la paz, animando al desarme, animando a acoger al migrante, animando a acoger a los pobres del mundo. Ese es el gran mensaje que nos deja el testimonio del Papa Francisco en estos últimos días, y es muy diciente del magisterio, de su magisterio por más de 12 años, que es un magisterio de entrega, un magisterio de amor, un magisterio de recibir a gentes de otras comunidades también. Perdón. Hay un punto, creo que es muy importante, y es que era un padre latinoamericano. Eso para el habla hispana, para los latinos, ¿qué significó? ¿Qué representa? ¿Qué ese legado que tal vez deja y que tal vez rompe un poco esa hegemonía de lo que veníamos conociendo? Y pues siendo Latinoamérica para muchos pues no es desconocido, pues un poco desplazada de muchas decisiones, un poco menospreciada y tenida en cuenta, pues el hecho de que haya sido un Papa latinoamericano, ¿qué implica y cuál también puede ser ese mensaje? Sin lugar a duda, es desde ahora en adelante nuestro Papa, ¿cierto? Porque es un Papa que se comportaba a nuestra manera, es un Papa cercano, es un Papa humilde, es un Papa sin grandes ropajes, es un Papa que se asemeja a un cura de barrio, un cura sencillo. Entonces lo vamos a ver muy seguramente. Cada feligrés va a tener, y si no lo tiene ahora, la imagen de este Papa amado en su casa, ¿cierto? Porque es una persona muy cercana, ¿cierto? Es nuestro Papa sin lugar a dudas, y sobre todo porque hablaba a nuestra manera, un Papa muy descomplicado, un Papa que habla en español, que nos visitó en el 2017, ¿no? Que tuvo gestos muy, muy sencillos, muy bonitos, con personas, con ancianos, con niños, con desplazados, también con personas firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana. Entonces, sin lugar a dudas, es nuestro Papa, ¿cierto? Más allá de que el nuevo Papa sea también una figura cercana, familiar, este Papa de ahora en adelante es el Papa latinoamericano. Usted mencionaba precisamente de la humildad que había manifestado a través de sus acciones e incluso de sus solicitudes del Papa, porque se ha conocido que antes de fallecer él pidió que fuera enterrado de la forma
pues más austera posible. Obviamente se tiene un protocolo, pero él lo pidió. Obviamente va a ser una ceremonia solemne, pero él ha pedido esto. Y adicionalmente usted también mencionaba, porque él cuando estuvo de visita en Colombia, pues estuvo también muy activo en el tema de la paz. ¿Cuál es ese legado que nos deja, por supuesto, el Papa a Latinoamérica y pues a América, porque pues es uno de los continentes más católicos? Sí, hay una continuidad en su manera de proceder. Pues si ustedes recuerdan cuando el Papa, en ese momento el arzobispo cardenal Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, cuando se empieza a revelar quién era, pues se decía que era un sacerdote sencillo, que se movía en el transporte público en Buenos Aires, en el tren, en el metro, y donde no había metro se iba en el bus, podemos decir que en el SIB de allá. La gente se lo encontraba, era una persona que tomaba mate con la gente. Y hay también un dato muy importante, y es que cuando él va a relevar al cardenal Antonio Quarracino en el año 1998, él no quiso vivir en el Palacio Arzobispal, sino que se fue a vivir a un apartamento muy sencillo, muy modesto, al lado de la catedral. O sea, él ya venía con esas maneras. Y cuando es elegido como papa, va a continuar con eso. Entonces ya no va a utilizar los zapatos rojos de terciopelo que tenían los anteriores papas, sino que va a continuar con sus zapatos negros de colegial, un poco rotos, raídos, y va a continuar con eso. Él se va a negar a tener como los ropajes papales, porque venía de Latinoamérica, porque él sabía que en Latinoamérica la iglesia es fundamentalmente de sectores populares, de gente pobre. Entonces creo que él en ese sentido ha querido ser coherente también en sus exequias. Él no va a tener pues por ejemplo, las exequias que tuvo Juan Pablo II. Si ustedes recuerdan, Juan Pablo II, una figura de talla mundial que tuvo unas exequias en las cuales estuvieron los grandes presidentes del mundo, de las potencias. Muy seguramente aquí vamos a tener también delegados de todos estos países, pero va a ser algo mucho más sencillo, porque él sobre todo quiere que la iglesia sea sencilla. Y en el sentido de cuál es su mensaje, creo que hay que quedarnos con el mensaje que declaró el día de ayer cuando hizo el saludo Orbi et Orbi a todo el mundo, a toda la iglesia universal, y es que hay que desarmar los corazones. De acuerdo. Hay que desarmar los corazones, y esa es una continuidad de su magisterio, sobre todo relacionado con la visita a Colombia, y es esa necesidad de que la comunidad humana, la casa común, que habla en Laudate Deo, en la encíclica Laudate Deo, es una casa para todos en donde debemos convivir cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, y los hijos de Dios debemos amarnos y debemos querernos, y sobre todo debemos respetar lo fundamental que es la dignidad humana y especialmente la vida, y es un derecho para todos vivir en paz. Excelente. Catedrático, ahora, ¿qué viene? El Vaticano declaró 9 días de duelo por la muerte del sumo pontífice. ¿Por qué justamente ha tomado relevancia el nombre de Monseñor Luis José Rueda Aparicio? Recordémosle a nuestra audiencia que es el arzobispo de Bogotá y es el único colombiano inmerso en esta elección. Sí, es el único cardenal que tiene nuestro país menor de 80 años. Por lo tanto puede ser elegible, ¿cierto? En estos momentos el colegio cardenalicio está compuesto por 138 cardenales menores de 80 años. Hay muchos más, pero todos ellos menores de 80 años. Y entre estos cardenales, pues se ha iniciado todo un proceso dirigido por el padre Camarlengo,
¿cierto? Y también por otra figura muy especial, que es el decano del colegio cardenalicio, que es el cardenal Re, que es un cardenal de 90 años. Entonces, tanto este cardenal como el camarlengo, que es el cardenal Kevin Farrell, que es un obispo irlandés, ellos van a dirigir este proceso de elección del nuevo papa. Por supuesto, Monseñor Rueda aparece como uno de las personas que puede ser elegido, ¿cierto? Por supuesto, el mundo mira a Latinoamérica, porque en Latinoamérica ha venido el último papa, y Monseñor Rueda aparecería como un serio candidato. Por supuesto, hay otros candidatos con una más larga trayectoria. En ese sentido, algunos le llevarían una ventaja, porque Monseñor Rueda lleva pocos años de cardenal. No creo que lleve creo que lleva un año de cardenal. Profesor, bueno, Papa Francisco, considerado como el Papa humilde, que se acercó a esas personas muy pobres y olvidadas por la sociedad, también rompió muchos moldes tradicionales. Ahora, desde el punto académico, ¿qué se viene o qué desafío se enfrenta ahora la Iglesia para elegir al sucesor del Papa Francisco y continuar con ese legado que ha dejado? Hay varios aspectos que Francisco inició en su pontificado, y lo hizo desde el inicio. Lo primero es una reforma de la Iglesia, sobre todo a nivel en el funcionamiento interno. Ustedes recuerdan que cuando Francisco es elegido, el escándalo de la pederastia estaba en unos niveles altísimos. Dicen algunos que el anterior Papa, Benedicto XVI, renuncia por esa situación, ante la incapacidad de poder manejar esa situación. El Papa Francisco tuvo varias acciones, ¿cierto?, a nivel institucional, para poder manejar este tipo de situaciones, y no solamente para castigar a aquellos agresores de niños, sino también para preparar a la Iglesia para que de ahora en adelante no se siguieran cometiendo ese tipo de situaciones. Pero esa es una tarea que la Iglesia no ha podido realizar bien, porque de todas maneras hay resistencias en las iglesias locales. Entonces, ese es un punto que la Iglesia debe seguir trabajando. Otro punto muy importante, que era el que yo refería ahora, es la labor que la Iglesia debe continuar en una lucha activa en contra de la guerra y una búsqueda de la reconciliación en el mundo. Francisco estuvo muy activo, sobre todo hablando de la necesidad de la reconciliación de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también en el conflicto que se está dando en Israel, en donde no solamente palestinos musulmanes están muriendo, sino también palestinos cristianos han muerto. Entonces, el Papa Francisco todos los días llamaba al párroco católico de Gaza, preguntando por la comunidad cristiana católica, cómo estaban. Entonces, Francisco fue una persona muy activa en la búsqueda de la reconciliación y de la paz. De acuerdo. Otro punto ¿sí? Lo escucho, por favor, termine. Otro punto muy importante, y es uno de los elementos más llamativos y que ha generado discusiones muy interesantes, no solamente en el mundo católico, sino en el mundo académico, son todas sus declaraciones sobre la necesidad de la protección de la casa común, ¿cierto? En Laudate Deo, que es un texto importantísimo del magisterio de Francisco, en donde afirma que la protección de esta casa común, que es todo el lenguaje de una ecología integral, debe ser fundamentalmente porque están muriendo ecosistemas y por lo tanto están muriendo
comunidades que están inmersas en la miseria y en la pobreza. Entonces, creo que esos son los legados más importantes del Papa Francisco. Por supuesto, hay muchos otros, pero creo que esos son muy importantes a nivel de la Iglesia institucional, pero también en su diálogo con el mundo, en su diálogo con los conflictos, en las guerras, pero también los conflictos que se dan alrededor del ambiente. Profesor, pues agradecerle inmensamente, pero hay una pregunta antes de ya despedirnos para poder ir también a nuestra pausa. ¿Qué tan difícil se habla? Usted mencionaba el tema de la pederastia, pero al mismo tiempo se habla, pues por supuesto, entre esas hipótesis o análisis que hacen algunas personas, de que está muy dividido el Vaticano, que hay una ala, digámoslo así, un tanto radical y otra un poco más dentro de esa línea que llevaba Francisco. ¿Esto va a hacer que tal vez se demore un poco la decisión de tener un nuevo Papa? No, la elección del nuevo Papa está diseñada para que no se demore tanto, ¿cierto? O sea, entonces después de 9 días en donde se va a hacer un novenario del Papa, y en el 10º día se hacen las exequias. En ese momento la Iglesia inicia un proceso de elección y se llaman, pues todos los cardenales por supuesto van a estar en las exequias en Roma. Ellos ya vienen hablando, ¿sí? Van a empezar a tener como unas reuniones en donde se habla de los desafíos de la Iglesia. Esto que acabo de decir, ellos lo van a ampliar allá, van a decir necesitamos un Papa que tenga sensibilidad para esto, que tenga esa sensibilidad también para la cuestión ecológica, para que maneje cuestiones muy difíciles dentro de la Iglesia, para que le dé más participación a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces los cardenales inician ese proceso en donde hay unas discusiones, ¿cierto? Y una vez que ya se han dado esas discusiones, estaríamos hablando de después de 4 o 5 días de las exequias del Papa, se iniciaría ya un proceso ya de elección. Bueno, yo creo que podría ser un poco más, una semana, 10 días, en donde en una celebración de la Eucaristía por parte del cardenal decano Giambattista Re, se inicia el proceso de elección y se hace el cónclave, que significa bajo llave. Entonces en la Capilla Sixtina van a iniciar un proceso en el cual hay 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde, hasta que haya la elección de un candidato que logre tener las 2/3 partes de los 138 cardenales, ¿sí? Y una vez se dé eso, hay fumata blanca, ¿cierto? De la chimenea que se instala en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, va a salir la fumata blanca indicando el nuevo Papa. Entonces es un proceso rápido. Dicen que lo que sucedió con Francisco fue, creo que la quinta votación, es decir, al segundo día. Entonces todos los días hay 4 votaciones. No es un proceso que va a durar más de una semana. De acuerdo, profesor, pues agradecerle inmensamente por su tiempo, por estas explicaciones, por esta información tan valiosa que nos entrega el día de hoy, Misael Cuán, catedrático de la Universidad El Rosario. Un feliz día y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Toto, y a ustedes.